les va? Buenas noches, bienvenidos. 40D Argentina en Democracia se llama este ciclo de Canal 10, en el que ponemos en valor, nada más y nada menos que este 2023, vamos a alcanzar los 40 años de democracia ininterrumpida. Y a través de este ciclo, lo que queremos es poner en valor aquellos hechos sociales, culturales, políticos, para ir viendo los avances, los retrocesos, los beneficios, las deudas también de esa democracia que hemos sabido conseguir. En 1987, no muy lejano a esta época, pero en 1987, la persona que se había divorciado y vivía con otra pareja bajo el mismo techo estaba cometiendo adulterio, o sea, prácticamente vivía fuera de la ley. Era muy difícil rehacer la vida en pareja si uno se había divorciado en aquella época en la Argentina. Por eso, hoy vamos a hablar de uno de los avances sociales más importantes que tuvo aquella época, aquellos primeros años de democracia. Hablamos hoy en 40D Argentina en Democracia de la sanción de la ley de divorcio vincular en junio de 1987. Comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Carlos Becerra es exdiputado nacional del radicalismo, fue también secretario general de la presidencia durante la presidencia de Alfonsín, los primeros días de 1986, y obviamente que es al haber sido varias veces electo diputado y al haber sido un dirigente radical muy encumbrado, bueno, puede reflejarnos un poco las tensiones y todo lo que se vivió en aquella época. Gracias, Carlos, por estar. Buenas noches. No, gracias a usted, un gusto acompañarlos. Bueno, vamos a empezar con un resumen, un poco de lo que se vivía en aquella época y después me contás vos un poco el clima con el que se llega a esto. Bueno. Mirá. Hasta 1987, las normas que regían las separaciones entre cónyuges estaban fuertemente influenciadas por el derecho canónico y la Iglesia Católica. Permitían el divorcio en ciertos casos, pero impedían volver a contraer matrimonio. Así, los hijos que nacieran de esas nuevas uniones eran considerados extramatrimoniales. La Cámara de Diputados convertirá hoy en ley las modificaciones al Código Civil que contemplan el divorcio vincular. De tal modo, esta figura se incorporaría por segunda vez a la legislación argentina. Esta reforma, además de permitir a los miembros de una pareja divorciada volver a contraer matrimonio con nuevas parejas, incorpora el derecho de ambos padres a ejercer la patria potestad de sus hijos. Así, la Argentina se convierte en uno de los países que, como las sociedades más avanzadas, conquista un nuevo terreno en materia de leyes sociales. Conquista argentina con la que había que cambiar 100 años de un código civil, ¿no? Bueno, lo cierto es que la introducción que ustedes hacen y ponen en pantalla es muy buena porque desde el año 1800 había regímenes especiales sobre el matrimonio, sobre el régimen de matrimonio, y eso era regido por el derecho canónico, es decir, por la Iglesia Católica. Claro. Que fue produciéndose asimismo modificaciones en ese sistema y en ese régimen de asentamiento para que el televidente entienda qué quería decir eso, que en la parroquia de la iglesia, de la parroquia, del lugar donde nacían los chicos y donde se tomaba el matrimonio de las parejas, bueno, la Iglesia Católica era la responsable de anotar el casamiento, el nacimiento, los fallecimientos, etc.
de tal manera que no había un orden civil, no había una organización civil del Estado argentino que rigiera eso, hasta 1888 creo que hasta en el que cambió el 88, código. en el 88 que hay una primera ley de matrimonio civil, sí, Y 1888. creo que 1888 es cuando digamos, el Estado se hace cargo de lo que bien decís, el registro de nacimientos, de matrimonio. Efectivamente, se establecen eso los de la registros órbita de la civiles, iglesia, se establecen claro. los registros civiles en todo el territorio de la nación, primero concentrados en las cabeceras de las provincias y después en las ciudades más importantes de las provincias, de tal manera que por primera vez se ordena el régimen civil de la organización de la sociedad vinculado al matrimonio, los nacimientos, etc. De todas formas sigue teniendo un peso muy grande el derecho canónico. Muy importante, durante muy 1900, grande. Bueno, incluso se entra a la democracia. A punto tal claro. que la ley de matrimonio que se aprueba en aquella época, creo que es la 2393, me parece que, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero creo que esa es la primera ley. Bueno, establecía aquello que además se le decía a los contrayentes, es decir, unidos hasta la muerte. Claro. Bueno, conclusión, era inaceptable de parte de la Iglesia, pero además inaceptable de parte del Estado, con el régimen del matrimonio existente, de que los contrayentes alguna vez fueran a tomar es decir, decisión de separarse por cualquier motivo. Esto fue Ahora, de todas formas, Carlos, suena, visto la distancia ahora, ¿no? Suena Argentina raro que- años verde. Claro. Años verde a lo que hoy es Claro. la democracia incorporada a la libertad de decisión y a la autonomía de decisión del individuo, de los individuos, de la familia. Total. Bueno, año verde estamos hablando. Pero esa es la historia que ha tenido Totalmente. la organización de nuestra sociedad. Por eso yo a veces hasta los más jóvenes que hoy se niegan a casarse, yo le digo, che, las leyes están hechas para ser cumplidas. Y cásense, si de última les va mal. Bueno, la ley también establece y permite que ustedes se divorcien. Bueno, los chicos hoy son reacios a casarse, alguna parte, otros no. Pero lo cierto es que la organización de la sociedad iba tomando su forma Sí, es desde lo la que base. la ley permite derechos, digamos, no Por obliga a nadie ni a supuesto. casarse ni a divorciarse, Por como en aquel supuesto. momento creo que lo tuvieron que argumentar ustedes, ¿no? Digamos. Y en este Bueno, momento tampoco obliga a ese nadie. fue el argumento más Claro. fuerte cuando se empezó a debatir la parte de los considerandos Claro. de la ley de divorcio que se aprobó en junio del 87. Pero lo cierto es que hubo experiencias de modificaciones a la legislación civil y al régimen del divorcio durante muchísimos años. En el año 54 hubo... Segunda presidencia de Perón. El año 54 ¿no? Sí. es la ley 14394 es la primera, Claro. la primera que ordena, que fue dejado sin efecto, es decir, deroga la anterior y ordena y permite además una primera instancia del divorcio cuando la pareja hiciera más de un año que no convivían y que tenían Claro. vocación de no convivir y voluntad de no juntarse más. Lo digo con simpleza para que sea entendido. Bueno, esa ley, esas normas fueron abolidas en el 56, luego de la denominada Revolución Libertadora, luego del golpe de Estado contra Perón. Conclusión, esa ley 14394 quedó ahí sin aplicabilidad después en la parte vinculada a la separación de las parejas, la separación matrimonial, luego del año 56. Y después la historia reconoce que en el año 68, 1968, bueno, en la dictadura de Onganía, plena dictadura de Onganía, que había derrocado al gobierno constitucional del doctor Arturo Illia, se producen en la legislación nacional dos modificaciones importantes en los plexos específicos, en el Código de Comercio y en el Código Civil. Bien. Y en el Código Civil hay una modificación importante vinculado al divorcio, vinculado a la separación, donde se introduce por primera vez aquello de que por consenso, de mutuo consentimiento, las partes podían tener una decisorio judicial donde admitía la separación de las personas. Entonces eso fue un avance, obviamente fue un avance frente a los datos fuertes que nos marcaba ya el comportamiento social. Hay que tener en cuenta que un matrimonio,
A ver, había matrimonios desavenidos que se juntaban y hacían otras parejas. Esos matrimonios, si no habían podido disolver el vínculo anterior, claro. El vínculo actual tampoco lo podían inscribir. Sus hijos eran hijos considerados extramatrimoniales, por lo cual eran hijos ilegítimos. Los hijos ilegítimos producían efectos en la cadena sucesoria, no heredaban lo mismo que el resto de los hijos que habían digamos, que habían nacido en la pareja consensuada y casada anteriormente de cualquiera de los dos, del hombre claro, o de la complicaciones mujer. legales de todo tipo, ¿no? Complicaciones legales que tenían efectos en la vida civil y en la vida de la sociedad argentina muy fuerte. Bueno, finalmente se avanza, y yo creo que se avanza en el año 83, y se avanza en el año 83 muy fuertemente, porque lo cierto es que terminada la dictadura militar, comenzada en el año 76, terminada la dictadura militar, un empuje muy fuerte de la sociedad argentina de recuperar y de implementar nuevos derechos que venían en ciernes siendo reclamados en el seno de la sociedad argentina como derechos que efectivamente en algún momento tenían que ser reglamentados, tenían que ser expuestos, tenían que ser contenidos. Y bueno, y la ley de divorcio fue parte de ese reclamo que estaba en la sociedad. Mira, justamente decís, se vuelve a la democracia, hay un reclamo por parte de la sociedad, sin embargo, lo marca el historiador Pacho O'Donnell, hay un sector muy fuerte que va en contra de este derecho que reclamaba la sociedad y de una situación de hecho que ya estaba, como bien lo marcabas, que era la de muchas personas que estaban separadas ya y ya habían formado nuevos vínculos. ¿Qué habla el historiador sobre el tema de la presión de las iglesias, de las instituciones más conservadoras? Fíjate. Hasta 1987 las parejas argentinas no podían divorciarse. Cuando Domingo Perón había sancionado previamente una ley del divorcio, pero el golpe cívico-militar de 1955 anuló dicha ley. La gente debía separarse de hecho y formar nuevas parejas y familias por fuera de la ley. Incluso había hijos de primera y de segunda categoría con diferentes derechos. Los sectores conservadores y de diversas sectas se oponían al divorcio y organizaron marchas vaticinando la destrucción de la familia. Algunos colegios sacaron a sus alumnos a la calle para reclamar a los legisladores que frenaran esta supuesta aberración. Pero triunfó la igualdad. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, primero la justicia declaró inconstitucional impedir el divorcio, y después los legisladores ratificaron el derecho de todas las familias a ser libres e iguales. Dos cuestiones que se reseñan en el tape. Una son las marchas para frenar lo que decían una aberración. Incluso tenemos preparado algún material con respecto a las marchas que hacían las instituciones religiosas, los colegios religiosos, sacando a los alumnos, un poco para ir mostrando también lo que se vivía en aquella época. Ahí está, por ejemplo, Madre hay una sola, la familia argentina, y los argumentos que se ponían en contra de esto. Y después también ese fallo de la Corte que es muy importante, Carlos, ¿no? Eso fue en el 86. Claro. Un fallo de la Corte del 86 que declara la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil. Bien, incluso esta, mira, 5 de julio, eso es 5 de julio del 86, esa gran marcha de la que habla y que convoca la iglesia, ¿no? Sí. ¿Fue grande, se sintió? Era como que, bueno, había que resistirlo por parte del gobierno y resistiendo la idea. Pero la actitud del gobierno de Alfonsín no fue una actitud confrontativa. No fue una actitud confrontativa con la iglesia, ni con los organismos educativos, ni con los institutos educativos, aquellos que eran de carácter confesional, donde había una prédica cotidiana, es decir, no era tan simple abordar el tema de parte del gobierno, de parte de los legisladores. Había un corte horizontal, porque lo cierto es que en todos los partidos políticos había gente obviamente muy creyente, tanto de católicas como de otros credos,
que se reafirmaban en la no implementación de una ley de divorcio que estableciera, que estableciera la desvinculación definitiva de la pareja. Porque lo cierto que de hecho estaba aquel otro instrumento del que yo hablaba del año 68, donde la presentación conjunta había una separación personal, pero claro, no la rotura del vínculo del matrimonio en sí. Entonces, yo creo que había ese corte horizontal se producía en la Cámara de Diputados de la Nación, después ocurrió en el Senado de la Nación, pero era reflejo de lo que pasaba en la sociedad. También, las expresiones públicas y las manifestaciones públicas hechas por la Iglesia Católica no eran simplemente de prelados de la Iglesia que en soledad marchaban en las calles de cada pueblito de la Argentina o que se paraban delante de todos los alumnos o de los colegios confesionales a decir alguna cosa en forma aislada. Eran acompañados, el pensamiento de la Iglesia Católica en forma importante por padres de los chicos, por asociaciones. Sí, incluso la concentración que se ve en esa foto de Plaza de Mayo, la verdad que, bueno, da la pauta. Impresionante. Impresionante. Lo que implicaba de suyo no tener una actitud confrontativa con una parte de la sociedad que había asumido, una parte de la sociedad que se sentía afectada por la posibilidad de una modificación tan sensible y tan reclamada por buena parte de la sociedad argentina, pero que al mismo tiempo era muy sentida desde el punto de vista de la convicción ideológica y religiosa por otra buena parte de la sociedad argentina. Entonces, la inteligencia que puso el presidente Alfonsín para impulsar precisamente el cambio normativo fue primero tener en cuenta que no se podía confrontar, claro, que había que sugerir, que había que tratar de convencer, que había que tratar de consensuar. Y lo cierto que la legislación que finalmente se obtiene en el Congreso, aquel junio del 87, bueno, fue el resultado de un gran consenso que se logró, una normativa muy larga, muy completa, que se ha terminado digamos, de modificar hace relativamente poco, en el año 2014. Carlos, ya lo seguimos, porque vamos a irnos a la primera pausa, pero te voy a dejar redondear un poco el concepto porque hablas de un consenso que estuvo también en la sociedad y que después se trasladó, y nos vamos a asomar un poco a ver el acalorado debate que por muchas horas se produjo en la Cámara de Diputados aquel junio de 1987. Estamos en 40D, Argentina en Democracia. Pausa y ya venimos.